Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca del glosario de la inclusión, entonces quédate conmigo. Acoso es bullying en inglés. El acoso es un comportamiento agresivo repetitivo con la finalidad de herir a alguien. El acoso puede ser físico, mental o emocional. No solo las personas LGBT son objeto de acoso homofóbico o transfóbico. En muchos países la homofobia y la transfobia son con demasiada frecuencia un factor de acoso. Ser afeminado se define como tener un comportamiento amanerado del comportamiento masculino. Malamente, ser afeminado es un estereotipo gay. Aliados son las personas que apoyan a la comunidad LGBT pero que no se identifican como LGBT. Androginia es el rechazo del modelo binario y que defiende potencialmente la fluidez de los géneros. Muchas personas consideran que los estereotipos de género nos presionan desde la infancia. Muchas personas consideran que desde la infancia el estereotipo con el cual se define tu género hace que te presione y con eso te vayas identificando a lo largo de tu vida. Arcoíris en inglés es rainbow. El arco iris es el emblema de los LGBT. La expresión más conocida con la cual se refiere a esta bandera del arco iris es la bandera de la libertad. En la bandera del arco iris, el rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad o la armonía y el violeta el espíritu. La bandera del arco iris se diseñó en 1978 por Hilbert Baker. Muchas veces las personas confunden la bandera de la paz con la bandera LGBT. Estar en el armario es una expresión que utilizan los LGBT que no declaran abiertamente su orientación sexual. Las personas LGBT pueden estar en el armario ya sea parcialmente o totalmente. Salir del armario se refiere a declarar públicamente la orientación sexual de una persona. La bandera del orgullo se refiere a la bandera LGBT. La bandera del orgullo se refiere a la bandera del arco iris. El género binario es un modelo de representación y de división de los géneros que suponen un mundo exclusivamente de gente masculina y femenina. La bisexualidad es una orientación sexual en la cual la persona se siente atraída por ambos sexos, ya sean hombres y mujeres. Muy malamente, el término de boyera es un término despectivo para las lesbianas. En nuestra lengua, muy malamente, existen diferentes términos despectivos para las lesbianas, como son boyera, marimacho, tortillera y camionera. Bullying es el término referido en inglés para el acoso. Cisgénero es un término en el que la persona acepta que su sexo de nacimiento encaja con su identidad sexual. En el glosario de inclusión, el término coming out se refiere a salir del closet o declararse abiertamente alguna orientación sexual. Las personas pueden salir parcialmente del closet cuando solamente les dicen a sus personas más cercanas, pero no lo hacen público en la sociedad. Crossdressing significa travestirse. Los delitos de discriminación son aquellos delitos motivados por prejuicios hacia las personas que son consideradas diferentes. En muchos países ya se han reformado las normas y leyes para poder incluir a las personas de otras orientaciones sexuales que antes eran consideradas diferentes. Entonces puedes llegar a terminar hasta en la cárcel si discriminas a alguien. Un derecho humano es un criterio que define que el respeto debe ser para todos de igual manera. Los tipos de derechos humanos son como por ejemplo la justicia, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la igualdad de trato, la vida, la integridad física, la moral, la dignidad, la intimidad, entre muchos otros. Diferencia es reconocer que no todas las personas somos iguales. Reconocer, aceptar y celebrar la diferencia forma parte del desarrollo de una comunidad igualitaria. Disforia de género es ese sentimiento de pertenencia a un género diferente al sexo con el cual nació una persona. La disforia de género actualmente se considera una enfermedad. La disforia de género básicamente es cuando una persona no se identifica con el sexo biológico que tiene. Entonces esta persona se puede sentir, pero de verdad, o sea, que se puede sentir que es de otro género diferente al que nació. Y
esta persona muchas veces puede terminar medicada porque es considerada actualmente una enfermedad. Entonces muchos países ya están cambiando las regulaciones para que deje de ser considerada enfermedad y que no tengan que medicar a estas personas. El término transgénero define a las personas que cambian temporalmente de género. El movimiento transgénero es tan grande en los últimos tiempos que los gobiernos inclusive están cambiando las regulaciones para identificarles como ellos se quieran identificar. Diversidad se refiere a este enfoque de igualdad que celebra las diferencias entre las personas. Drag se refiere al término de un hombre disfrazado de mujer o una mujer disfrazada de hombre. Esto es normalmente con fines de entretenimiento. El género drag queen y drag king se refiere normalmente a aquellas mujeres u hombres que se disfrazan del género opuestamente estereotipado al cual nacieron y normalmente lo hacen con fines de entretenimiento, de diversión. La drag queen es la reina de la fiesta. El drag king es el rey de la fiesta. Un estereotipo es una imagen fijada de una persona o de un grupo que se tiene con base a pensamientos arraigados del pasado. Generalmente los estereotipos son muy negativos. Normalmente se espera que un niño y una niña se atenga a los estereotipos de género y esto es lo que ha causado una revolución en los últimos tiempos. Freedom Flag se refiere a la bandera del orgullo. Las siglas FTM significan Female to Male Transsexual. El término gay se refiere a un hombre que se siente atraído tanto física como sexualmente por una persona de su mismo sexo. Genderqueer es un término alternativo para designar a una persona que rechaza el modelo tradicional de género que es el binario. Antes el género solo podía ser masculino o femenino, pero actualmente hay países en los cuales si tú nombras a alguien de un género que no se considera, inclusive hasta puedes tener problemas legales. Hetero es straight en inglés, es el término con el cual se refiere a una persona heterosexual. Hay un término muy racista que se llama heteronormatividad, que dicta que todo mundo es heterosexual, blanco, no discapacitado, joven, de clase media, varón y cristiano. Y todas las demás personas ajenas a estos que acabo de mencionar se consideran un problema. Hay un término que provoca que las personas LGBT se hayan sentido aisladas y discriminadas por muchos años. Este término se llama heterosexismo y es la presunción que dicta que todo mundo debe de ser heterosexual y que la heterosexualidad es la norma. Heterosexual significa que te sientas atraído por una persona del sexo opuesto. La homofobia se refiere a un miedo irracional, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación hacia las personas LGBT. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.